Asistentes de vuelo, ¿cuál ha sido su experiencia más aterradora? Salir volando desde Denver puede ser bastante movido durante los primeros minutos mientras el avión gana altitud. Una vez viajaba en un avión pequeño de tipo turbohélice. Habíamos esperado unos 30 minutos para que pasara una tormenta. El despegue fue lo suficientemente suave, pero en menos de un minuto entramos en turbulencia. He volado en aviones enormes con pasillos centrales y también en pequeños aviones de hélice donde caben 5 o 6 personas incluyendo al piloto. Estoy acostumbrado a esas caídas repentinas de altitud que te revuelven el estómago, y sé que esas caídas pueden ser de cientos o incluso miles de pies en cuestión de segundos. También he sentido turbulencias tan fuertes que soltaron equipaje de los compartimentos y hicieron que la gente empezara a rezar. Sé que los aviones están diseñados para soportar todo eso y mantenerse en el aire. Pero esa vez, realmente pensé que íbamos a estrellarnos. Parecía que cada vez que el avión lograba ganar algo de sustentación, perdía el doble inmediatamente después. Todavía podía ver el suelo con bastante claridad y el ángulo en el que estaba el avión me hizo pensar que entraríamos en pérdida antes que cualquier otra cosa. No sé exactamente qué hicieron los pilotos, pero durante el siguiente minuto se escuchaban los motores rugiendo, subiendo y bajando de potencia. Mientras poco a poco empezábamos a ganar altitud hasta que finalmente el avión se estabilizó. Después todo se calmó un poco, pero cuando miré por la ventana todavía estábamos relativamente bajos. Las asistentes de vuelo caminaron por los pasillos revisando que todos estuvieran bien y luego ofrecieron bebidas y aperitivos. Yo pedí un doble de whisky sin hielo y descubrí que el alcohol era gratis en ese momento. Con el tiempo aprendí que cuando, después de una turbulencia u otro incidente, te invitan la bebida, probablemente es porque estuvo a punto de pasar algo realmente serio. Desde entonces intento no volar demasiado. Mi madre fue azafata de vuelo durante 26 años, y la cosa más extraña que le ocurrió, además del frecuente señor, por favor, tiene que dejar de autocomplacerse. Fue con una mujer anciana que subió al avión en silla de ruedas acompañada por sus nietas, que tenían alrededor de 20 años. Desde el principio mi madre notó que algo no encajaba. Normalmente, las personas que van en silla de ruedas deben abordar el avión antes que el resto de los pasajeros. Además, las nietas no se separaban de la mujer en ningún momento. Eso, por sí solo, no era tan raro, pero la abuela parecía estar profundamente dormida y no respondía a ninguna pregunta. Después de insistir bastante, las nietas lograron que el personal permitiera que la subieran al avión. A mitad del vuelo ocurrió algo inquietante, descubrieron que la mujer estaba muerta. Cuando el avión aterrizó, todos los involucrados tuvieron que ser interrogados para asegurarse de que la muerte había sido natural. Al final se supo la verdad, las nietas lo sabían desde el principio. Solo estaban intentando llevar el cuerpo a Estados Unidos, porque trasladar cadáveres entre países es complicado y lleno de trámites. Casi lo logran, si no hubiera sido por esos entrometidos asistentes de vuelo. Soy azafata de vuelo en American Airlines, Aerolíneas Americanas. Hace unos meses, dos hombres que estaban sentados uno al lado del otro empezaron a discutir por el reposabrazos del asiento. Al principio parecía una simple discusión, pero la situación se volvió física muy rápido. En cuestión de segundos ya estaban empujándose y golpeándose. La pelea se intensificó tanto que uno de ellos terminó con la nariz rota. Lo peor era que muy cerca de ellos había una mujer embarazada, que claramente estaba en peligro si alguno de los golpes se desviaba hacia su lado. En la calle, si algo así pasa, uno simplemente puede alejarse y evitar el problema. Pero en un avión no hay a dónde ir. Todo el mundo te mira esperando que hagas algo y que controles la situación. Y créeme, en ese momento se siente realmente aterrador. Yo era exasistente de vuelo y piloto. Una noche, en Ottawa, estaba cayendo lluvia helada. Debido a la dirección del viento, parte de esa lluvia terminó acumulándose detrás de las cubiertas de las hélices del avión.
Durante la noche todo se congeló y, por la forma en que estaba ubicado el hielo, no se detectó durante el proceso de deshielo antes del despegue. En cuanto despegamos sentí que todo el avión empezó a vibrar. Recuerdo ver mi taza de café bailando dentro del portavasos frente a mí. El avión niveló su altura muy rápido y, poco después, se encendió una luz roja parpadeante en el panel con la palabra EMER, abreviatura de Emergency, es decir, emergencia. Repasamos el procedimiento de emergencia y el capitán sonaba increíblemente estresado, aunque nos aseguró que sería un aterrizaje sin emergencia declarada. Finalmente aterrizamos sin ningún incidente. Más tarde nos informaron lo que había pasado. Había más de 2 libras de hielo acumuladas detrás de las hélices, cuando en realidad apenas 4 onzas ya se consideran suficientes para desbalancearlas. Yo llevaba apenas 2 semanas en el trabajo. Curiosamente, mientras estábamos en el aire me sentía muy calmado, casi resignado a lo que pasara. Pero cuando ya estábamos en tierra, después del informe de lo ocurrido, me bebí una jarra de cerveza en 5 minutos. Hace unos años yo era pasajero en un avión que ya había alcanzado su altitud de crucero cuando empecé a notar un olor muy claro a algo quemándose. Con el paso de los minutos el olor se hizo cada vez más fuerte. Vi a una azafata tomar el teléfono del avión y llamar, supuse, al capitán. El olor ya era abrumador. Algo estaba ardiendo y nosotros estábamos a unos 30.000 pies de altura. Cuando colgó el teléfono, miré su rostro buscando algo de tranquilidad, alguna señal de que todo estaba bajo control. Ella notó que la estaba mirando, me dio una sonrisa valiente y de inmediato empezó a llorar. Poco después el avión dio la vuelta para realizar un aterrizaje de emergencia. Mientras regresábamos, la azafata se veía cada vez más afectada, cada minuto más alterada emocionalmente. Cuando finalmente el avión aterrizó, tuvieron que ayudarla físicamente a salir porque había sufrido un colapso nervioso completo. No soy asistente de vuelo, pero cuando volaba en la Marina de los Estados Unidos, era parte de la tripulación aérea, no piloto, tuvimos un incidente con humo y gases dentro de la cabina. Bajé a revisar qué estaba pasando y descubrí que una de las baterías del avión estaba expulsando humo de forma intensa. En ese momento estábamos sobre el Océano Pacífico, un poco más de la mitad del camino hacia Hawái. Por suerte lo detectamos a tiempo y logramos evitar lo que se conoce como fuga térmica, un proceso en el que una batería se sobrecalienta de manera incontrolable y puede provocar un incendio o una explosión. Pero la verdad es que estuvimos muy cerca de que ocurriera. Estábamos preparándonos para expulsar la batería fuera del avión a través de la compuerta de acceso de radio que está en la parte inferior de la aeronave. El procedimiento era descender por debajo de 10.000 pies de altura, yo me sujetaría con un arnés especial diseñado para esa tarea y luego arrojaría la batería por la escotilla hacia el exterior. Para ese momento ya habíamos logrado llegar a Hawái, declaramos una emergencia y aterrizamos. Nunca en mi vida había visto tantos vehículos de emergencia juntos en un aeropuerto. En cuanto el avión se detuvo, el equipo de emergencia corrió hacia nosotros, sacaron la batería rápidamente y la lanzaron dentro de un gran barril lleno de agua. He aterrizado en tormentas de nieve realmente fuertes. Pero creo que eso es más un miedo personal. Para mí, la turbulencia solo da miedo cuando estás a punto de aterrizar. Hubo otra vez en la que estuve más que preocupado, y ni siquiera estábamos volando. Estábamos en tierra, en la puerta de embarque. Para resumir una historia muy larga, tuvimos que embarcar y desembarcar al mismo grupo de 183 pasajeros 4 veces, usando 3 aviones diferentes, durante un periodo de 6 horas. El problema empezó cuando el departamento de operaciones canceló el vuelo en un momento, y luego lo volvió a activar, aunque las maletas de los pasajeros ya habían sido enviadas al área de recogida de equipaje. Cuando intentamos embarcar por última vez, todo tomó demasiado tiempo por la logística del proceso, y al final los asistentes de vuelo excedimos el tiempo máximo de trabajo permitido. La segunda vez que el vuelo se canceló, los pasajeros estaban furiosos.
Algunos lanzaban sus maletas, rompían asientos, gritaban insultos, lloraban. La situación se volvió tan caótica que tuvieron que llamar a la policía. Antes de que la policía llegara, empezamos a desembarcar a todos otra vez. Mientras cada persona pasaba frente a nosotros al salir del avión, yo tenía miedo de que alguno nos golpeara. Después de todo eso, durante 2 semanas no pude dormir bien. Me sentía terrible y muy estresado por toda la situación. Como pasajero en esta historia, fui testigo de cómo 3 asistentes de vuelo renunciaron después de esta experiencia. Yo viajaba con todo mi equipo de béisbol en ese vuelo, regresando a casa desde el estado de Washington. El vuelo duraba unas 4 horas y, en algún punto justo después de pasar Las Vegas, empezamos a sentir turbulencia. Al principio no era demasiado fuerte. Pero de repente el avión casi quedó completamente de lado. Personas, bebidas y todos los dispositivos electrónicos salieron volando por toda la cabina. Durante unos 5 segundos el avión estuvo inclinado de esa manera hasta que el piloto logró enderezarlo. La gente a mi alrededor, hombres y mujeres por igual, estaba llorando de forma histérica y abrazándose unos a otros. Después nos dijeron que habíamos sido golpeados por algo llamado onda de montaña. Por lo que entiendo, es una ráfaga de viento muy poderosa que se produce cuando el aire pasa por cadenas montañosas y genera fuertes corrientes en los lados de las montañas. Si lo que he leído es correcto, si esa onda nos hubiera golpeado directamente desde el costado, el avión podría haber llegado a volcarse completamente. Las asistentes de vuelo insistían en que el piloto tenía la culpa. Y después de aterrizar, las 3 decidieron dejar esa profesión y buscar otra carrera. Mi hermana es asistente de vuelo y me contó cuál fue el vuelo más aterrador que ha vivido. Estaban volando desde Hawái hacia un aeropuerto en California. Durante las revisiones previas al aterrizaje descubrieron que el tren de aterrizaje no estaba funcionando, es decir, no se despegaba ni bajaba. El avión tuvo que quedarse dando vueltas alrededor del aeropuerto para quemar combustible mientras los equipos de bomberos y emergencia se preparaban en tierra. Al mismo tiempo, dentro del avión aseguraron la cabina y se prepararon para un posible aterrizaje de emergencia. Mi hermana estaba sentada en su asiento de tripulación cuando notó que había un mecánico entre los pasajeros, sentado dentro de su campo de visión. Él la miró directamente a los ojos y negó muy ligeramente con la cabeza, casi de forma imperceptible, como diciéndole que la situación era realmente grave. Cuando el avión empezó el descenso final, ella y los otros asistentes de vuelo estaban en sus asientos gritando a todo pulmón a los pasajeros, posición de impacto, mientras todos se preparaban para el choque. Dice que fue la única vez en su vida en la que realmente pensó que no volvería a ver a su hijo ni a su esposo. Milagrosamente, el tren de aterrizaje se despegó en el último momento posible, evitando que el avión tuviera que aterrizar directamente sobre el fuselaje. Después de aterrizar, evacuaron a todos los pasajeros por los toboganes de emergencia en plena pista, mientras los equipos de emergencia rodeaban el avión y alejaban a la gente rápidamente. Cuando finalmente regresaron al hotel, lo último que mi hermana quería era volver a subirse a un avión para regresar a Hawái. Llamó a su esposo, que también es asistente de vuelo en la misma aerolínea, y le contó todo lo que había pasado. Le dijeron a la tripulación que tenían 2 opciones, quedarse esa noche en el hotel y volar al día siguiente, o regresar a la isla esa misma noche en otro avión. Su esposo le dijo que debía volver a subir al avión esa misma noche, porque si no lo hacía probablemente nunca volvería a tener la confianza necesaria para volar otra vez. Ella hizo lo que él le dijo. De eso ya han pasado más de 9 años. Y tenía razón, todavía hoy sigue trabajando como asistente de vuelo en esa misma aerolínea. El único susto real que tuve como asistente de vuelo fue cuando recibimos una amenaza de bomba justo después del despegue. Al parecer alguien había llamado a las autoridades para reportar que había una bomba en el avión. El capitán nos informó de la situación y nos dijo que regresaríamos al aeropuerto de origen.
A los pasajeros solo les dijimos que había un problema técnico para no alarmarlos, pero para mí fueron los 15 minutos más largos de toda mi vida. Al final se descubrió que todo había sido una falsa alarma. El responsable era un tipo que no quería que sus padres viajaran a visitarlo y descubrieran que estaba cultivando marihuana en su apartamento. He tenido 4 emergencias en total durante vuelos. Recibimos un entrenamiento muy riguroso y continuo durante toda nuestra carrera para prepararnos física y mentalmente ante casi cualquier problema que pueda ocurrir a bordo. El momento en el que más miedo sentí fue cuando una parte importante del avión se rompió en pleno vuelo durante el aterrizaje. Yo lo sentí en el momento exacto en que ocurrió, pero los pasajeros ni siquiera se dieron cuenta. Me senté en mi asiento de tripulación, me preparé para lo peor y seguí sonriendo. Aterrizamos sin problemas. El capitán nos llamó por el intercomunicador y nos dijo que permaneciéramos sentados. Llegamos a la puerta de embarque, despedí a todos los pasajeros con normalidad y, cuando todos ya habían bajado, el capitán me miró, sonrió y me dijo, ¿sabes que casi morimos? Le respondí, sí, lo sentí justo antes de aterrizar. El primer oficial, es decir, el copiloto, parecía completamente pálido del susto. Nos quedamos en tierra durante 5 horas esperando a que el equipo de mantenimiento trajera una pieza desde otro estado. Sentí miedo por un momento, pero lo superé rápido. Ese mismo día volví a volar e hice otros 2 vuelos más, aunque ambos se retrasaron. Los pasajeros estaban molestos y eran bastante desagradables, y yo solo me limité a pedir disculpas y a sonreír. Ellos no tenían idea de que casi nos habíamos convertido en una estadística. Las otras 3 emergencias que viví fueron casos médicos a bordo, y simplemente las manejé como nos entrenan para hacerlo. Tuve una escala en Nueva Orleans y llegué bastante tarde en un vuelo de traslado, es decir, un vuelo sin pasajeros que se usa para mover el avión o reposicionar la tripulación. El hotel estaba en el centro de la ciudad y mi habitación quedaba prácticamente a nivel de la calle, o incluso un poco por debajo. Pedí que me cambiaran de habitación, pero me dijeron que era la única disponible. Además, mi compañía exige que nos hospeden al menos en el segundo piso por razones de seguridad. No quería hacer un escándalo, así que simplemente regresé a la habitación. En mitad de la noche tuve problemas para dormir y sufrí parálisis del sueño. Estaba despierto, pero no podía abrir los ojos ni moverme. Después de lo que me parecieron varios minutos, finalmente logré abrir los ojos. Y vi una figura oscura sentada al borde de mi cama. Curiosamente no entré en pánico tanto como uno pensaría. Simplemente estiré el brazo, encendí la luz y la figura había desaparecido. Debo admitir que me costó mucho volver a dormir el resto de la noche.